Yo creo que comenzó en la adolescencia. Primero como un gesto que es bastante común entre adolescentes que borronean poemas o escriben diarios, eh, que están intentando hacer sentido de esa etapa tan confusa y que tienen enormes necesidades de expresarse. Pero luego también como una reacción natural a las primeras lecturas que estaba teniendo. A los 15, 16 años yo comencé a leer libros de literatura seria, de literatura adulta, que me estaban produciendo tales cantidades de conmoción y de desconcierto y de entusiasmo también, que las escrituras, esos primeros textos eran una manera de reaccionar a esas lecturas y de intentar reproducir las emociones que me generaban. Y aunque yo no fui digamos, aunque yo no fui un lector de literatura de niño, leía otras cosas. Sí es verdad que en mi casa había un ambiente muy propicio al arte. El arte era algo que se celebraba, que se apreciaba mucho, que estaba bien. Por ejemplo, había una robusta biblioteca de libros de arte. Y había muchos discos también. Eh, Mi papá era un coleccionista de discos obsesivo. eh, y era una casa donde mis recuerdos es que no había nunca silencio, que siempre había un disco girando en la tornamesa. Y otro elemento que este sí es mucho más fácil conectar para mí con el deseo posterior de ponerme a escribir es el cine. El cine formaba parte de nuestros códigos afectivos familiares, de nuestro lenguaje común. Veíamos muchas películas en casa y yo tengo la impresión de que hacia los 12 o 13 años yo me había visto una buena importante cantidad de películas del Hollywood clásico, porque ese era sobre todo el que le gustaba a mi papá. Mucho John Ford, mucho Howard Hawks, mucho Hitchcock, mucho western, muchos musicales. Eh, y ahí sí que soy capaz de establecer una línea entre la escritura y todas esas historias que me contaba el cine y que tantas impresiones me causaban. Y por otro lado le debo a mi mamá la poesía, porque ella era una lectora y una aficionada de la poesía, y le gustaba decir los poemas que se sabía de memoria y le gustaba leernos poemas también. Así que la voz, digamos, la voz poética, el lenguaje poético yo lo asocio muy fuertemente con la voz de mi mamá. Las primeras lecturas fueron sobre todo de autores latinoamericanos porque eran los libros a los que más fácil acceso tenía. Recuerdo, por ejemplo, la impresión enorme que me produjo los cuentos de la Cándida Heréndira, por ejemplo. Pero probablemente la lectura más importante que tuve en esos años fue El Pedro Páramo de Juan Rulfo. Yo sí recuerdo que al terminar de leer Pedro Páramo sentí que algo en mi interior se había roto, que algo estaba naciendo, eh, que por primera vez estos deseos de ponerme a escribir se estaban consolidando en relación con una recién nacida conciencia o sentido de pertenencia a un lugar y a una cultura. Algo similar me produjo otra novela que fue importante en mi formación, y que formaba parte además de los programas de literatura de la secundaria en Guatemala. Supongo que sigue formando parte de los programas de literatura de secundaria, que fue El Señor Presidente de Asturias. Pero ahí sobre todo lo que me pasaba era que el material para la ficción era una ciudad que yo conocía bien, era la ciudad donde yo vivía, y donde habían vivido mis padres y donde habían vivido mis abuelos, de manera que los sitios en donde ocurría esta historia yo los podía visitar. Y eso me permitía establecer una suerte de puente entre generaciones incluso, y sentirme parte de un lugar y saber que ese lugar podía ser material para la escritura. Eh, y más tarde, en los años de la universidad, mientras leía enormes cantidades de poesía sobre todo, hubo dos novelas que fueron muy importantes para mí por razones parecidas, por razones de sentirme parte de un lugar y de una historia y de un paisaje y de una manera de ver el mundo. El primero fue Baile con Serpientes de Horacio Castellanos Moya, que era un libro que nos circulábamos entre los amigos,
y del que hablábamos muchísimo. Y el otro fue Cárcel de Árboles de Rodrigo Rey Rosa. Eh, Esos dos libros fueron absolutamente fundamentales para mí. Por un lado están esos libros con los que uno sabe que continuará teniendo una relación más vital que literaria, si es que ambas cosas se pueden separar. Eh, pero a lo que me refiero es libros con los que uno sabe que continuará compartiendo el resto de su vida, que seguirá leyendo y releyendo. En ese sentido yo sé que seguiré por el resto de mi vida leyendo los cuentos de Kafka, los cuentos de Onetti, los cuentos de Borges. Sé que seguiré entrando al lugar más triste y más feliz del mundo al mismo tiempo, que es el Quijote. Sé que como nunca he leído una novela con una sensación mayor de vértigo y de amenaza casi existencial, como con la que leí Blood Meridian de Cormac McCarthy, sé que es una novela que voy a releer más de una vez. Y luego está las lecturas de la literatura contemporánea, que si nos limitamos al ámbito de la literatura en español, yo soy un lector feliz y entusiasta porque me parece que la literatura en español atraviesa un momento inmejorable, sobre todo por su diversidad de temas. Es una verdadera explosión de temas, de intereses, de puntos de vista, de lenguajes, de estilos. Así que es muy difícil nombrar favoritos, pero si tengo que hacerlo, si tengo que decir algunos nombres de los autores y libros contemporáneos en español que más me gustan, tendría que hablar de la literatura de Yuri Herrera, por ejemplo, de la literatura de Samantha Schweblin, de la literatura de Andrés Barba, por decir tres nombres, entre otros muchos. Me parece que en términos de proceso, cada historia, cada cuento, cada novela, cada relato exige un proceso distinto. El hecho, por ejemplo, de que algunos de esas piezas exijan, por ejemplo, investigación, hace ya que sea necesario un proceso y un mecanismo distinto. En líneas generales, quizá la única exigencia que yo tengo conmigo mismo es que necesito escribir de madrugada, ya sea muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana. Creo que esas horas y esa sensación, sobre todo esa sensación de soledad que uno siente mientras uno está despierto cuando los demás duermen, es muy útil. Y si tuviera que escoger, diría que prefiero las primeras horas de la mañana cuando todavía está oscuro. Me da la impresión de que a esas horas uno todavía es una especie de bisagra entre el sueño y la vigilia, y tengo la impresión, basado en algunas experiencias, que eso es bastante útil, sobre todo para los primeros borradores de un relato. Y el otro elemento es que puedo pasar mucho tiempo rumiando, digiriendo, dejando que una historia se fermente en mi cabeza. Y cuando digo mucho tiempo pueden ser años. Pueden pasar años entre la primera vez que imagino un argumento y el momento en que finalmente me atrevo a sentarme a escribirlo. Yo no creo que yo haya escrito una sola línea que no sea sobre mí mismo. E incluso cuando estoy trabajando sobre la historia, sobre el pasado, o incluso sobre personajes cuyas vidas me pueden ser ajenas, estoy de alguna manera trabajando sobre mí mismo, porque en última instancia yo mismo como individuo estoy atravesado por la sociedad, por la política, por la historia, y en consecuencia todas esas dimensiones de la realidad se manifiestan a través mío. Y cuando uno está escribiendo, lo político, lo social, lo histórico, es también personal. Y yo no podría concebir una escritura que no fuera así, personal.